Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Avui volem entrevistar a una personalitat que ha vengut de Sud-amèrica a Espanya per uns motius que després ell ens explicarà. Es tracta de Raúl Escarrone. És bisbe d'una de les diòcesis d'Uruguai que se diu Florida. Monsenyor Escarrone va néixer a Montevideo l'any 1931, va ser ordenat de prevere l'any 55 per el nunci apostòlic Alfredo Pacini. Posteriorment va ser nomenat bisbe i abans de ser nomenat bisbe va cursar estudis de ciències socials a la Universitat Gregoriana de Roma i posteriorment va ser 10 anys rector del seminari interdiocesà. En el mes de desembre de 1982, el papa el va nomenar bisbe auxiliar de Montevideo, llavors va estar 5 anys, i en el 87 ja va ser nomenat bisbe de la diòcesis de Florida. L'any 2005 va celebrar les seves bodes d'or i allà li varen fer un homenatge. En el sermó de la missa de les bodes d'or, el bisbe Raúl Escarrone va dir el següent: no estoy dispuesto a vivir una vida mediocre y sin sentido, pero le pido a Él que me conceda un corazón dispuesto a gozar con las cosas pequeñas como si fueran grandes y descubrir la pequeñez que encierran las cosas que sin Dios consideramos grandes, y que con el paso del tiempo no pierda la capacidad de maravillarme, pues Él siempre tiene algo nuevo para comunicarnos. Buenas noches, Monseñor Escarrone. Bienvenido a España. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que es obligada. ¿Qué hace usted por aquí? Bueno, en primer lugar, que hago también acá en el canal es una entrevista un poco sorpresiva, sí. Porque no la esperaba. En esta visita a Manacor, a visitar a un gran amigo, a Pedro Adrover, pero el motivo fundamental de venir a España, es decir, han sido dos motivos. De este viaje, que es un viaje sumamente breve, partí de Montevideo, de Uruguay, el 3 de mayo y vuelvo el 14. Han sido 3 motivos. El primero, estuve 4 o 5 días del fin de semana pasada en la ciudad de Antequera, donde participé en la beatificación de la Madre Carmen del Niño Jesús, fundadora de las franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que tiene allí su casa madre, en donde precisamente nació la Madre Carmen. ¿Por qué vine acá? Pues esta comunidad, aunque no es muy grande, tiene unas 350 religiosas, tiene algunas misiones fuera de España. Además de tener España en varios lugares, en el sur de España, en Barcelona, es decir, tienen también en América Latina. Y en el país más lejano, la misión que tiene más lejana es precisamente en Uruguay, donde tienen 2 comunidades y las 2 comunidades las tienen precisamente en mi diócesis. Tienen en un pueblo un colegio para niños pobres y tienen también una obra social para niños de la calle, un barrio pobre también en otra ciudad también de mi diócesis. Entonces era un sentido de gratitud, ¿no verdad?, estas religiosas que hace ya más de 30 años que están trabajando allí en la diócesis, desinteresadamente, y la mayoría españolas, a veces alguna centroamericana, el participar en esta celebración que para ellos es sumamente significativo. Sí. ¿Y aquí en Mallorca particular? Y en Mallorca particularmente es porque entre las obras sociales, que tenemos varias obras sociales en la diócesis, tenemos una obra que se llama Proyecto Renacer para la recuperación de los jóvenes que han caído en la droga, que es una obra de iglesia dirigido por un sacerdote joven de mi diócesis que yo ordené, que pertenece a la Orden de los Padres Carmelitas, sí, el cual tomó contactos aquí en Mallorca, incluso con el ayuntamiento, ¿no? El centro aquí de las Baleares, y están cooperando. Hay un proyecto que se llama Proyecto Hombre, es algo así. Exactamente, como Proyecto Hombre, que está en relación con el padre Catalá, o Monseñor Catalá. Tomeu Catalá. Y ya es la tercera vez que él viene acá a Mallorca, es decir, porque el proyecto de acá lo está patrocinando
es decir, el proyecto Hombre, el proyecto que se llama Renacer en Uruguay, que está ya en mi diócesis, pero abierto a todo el Uruguay. Entonces, como él venía hace 15 días que está acá en contacto con los técnicos de este proyecto, me pidió, ya que estaba en España, si podía venir un poco acá para ayudarlo, para apoyarlo en esta obra social. Que decía que si venía el obispo, es decir, que iba a ser más escuchado para poder obtener esa ayuda. Es verdad, a nosotros cuando nos dijeron que venía un obispo, nosotros bueno, fue Pedro Adrover quien me dijo, dice, ¿viene un obispo? Digo, pues tenemos que entrevistarlo, no faltaría más. Es usted el primer obispo que pisa este plató. Bueno, para mí es una... Y el tercer motivo de estar en Europa es que yo llegué anoche, y ya pasado mañana temprano, apenas estoy 2 días acá, hospedándome en la casa de la cónsul de Uruguay, la señora Beatriz Telechea, y voy después a Eslovaquia, donde voy a ordenar a 2 jóvenes, es decir, de una comunidad que yo tengo allá en la diócesis, el cual uno de esos jóvenes, que es alemán de 28 años, será ordenado sacerdote a fin de año e irá a trabajar como misionero en mi diócesis en Florida. Así que también cuando venimos los obispos, ¿no verdad? A Europa venía a buscar recursos de todo tipo, personales, de apoyo, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ver, monseñor, háblenos de su país. Nosotros queremos conocer, ya que está usted aquí, queremos conocer Uruguay. A ver cómo está ese país, la situación política, la social, la religiosa. Háblenos usted de Uruguay. Bueno, dice, todos conocen Uruguay, ese país más pequeño de América Latina, es decir, pero con grandes aspiraciones, ¿no? Somos pequeños, pero grandes aspiraciones. Queremos lograr para nuestro país, sobre todo que ya los valores de fraternidad, de justicia, de solidaridad. Es decir, a nivel de gobierno, ya desde hace ya 2 años, tenemos el gobierno del partido ese llamado el Frente Amplio, a cuya cabeza está el doctor Tabaré Vázquez, que es socialista. Y bueno, hay un cambio de los partidos conservadores, es decir, a un partido más progresista, como el que tenemos ahora 2 años. Y depende también de los departamentos, también de los gobiernos departamentales. El gobierno departamental de mi diócesis en Florida también pertenece, ¿no verdad?, a este partido. Situación social. ¿Cómo es el pueblo? Bueno, el pueblo, ustedes saben, como toda América Latina, es decir, el Uruguay, digamos, es un pueblo pobre, con muchas necesidades, ¿no? Sabemos la deuda externa, está pendiente, ¿no verdad?, de toda esa situación que ha, digamos, se ha atenazado, ¿no verdad?, nuestros países, y es lógico, ¿no verdad?, que uno nota, ¿no verdad?, inmediatamente cuando viene a Europa, ¿no verdad?, de que venimos de un país subdesarrollado, ¿no? Es que estamos, ¿no?, en Europa desarrollada, ¿no? La pobreza allí tiene un nivel... Tiene un nivel, de verdad, que se siente, ¿no? Es decir, incluso hay planes de emergencia para miles de ciudadanos, a veces que no llegan ni al mínimo, ¿no verdad?, decoroso para poder vivir dignamente en el aspecto social. Consideramos que el gobierno está haciendo esfuerzos, es decir, gigantescos, pero que todavía no logramos, digamos así, llegar a un nivel medio de poder vivir, es decir, toda la población, es decir, dignamente. Bueno, y es este país que tiene un laicismo, ¿no?, desde el principio del siglo pasado, es decir, donde nosotros como iglesia estamos luchando y estamos trabajando. Creo que tiene unas características muy especiales dentro de todo el contexto de América Latina, la presencia... ¿No es mayoría allí la fe católica? Es decir, bueno, las últimas estadísticas dan de que el 70% de la población cree en Dios. De ese 70%, el 54% se profesan católicos. O sea que es un poquito más de la mitad. Es decir, sabemos que oficialmente el Estado es Estado laico, pero yo diría que muy respetuoso. Es decir, eso es lo que le quería preguntar. ¿Cómo son sus relaciones con el poder? Sí, porque es importante que esa relación cada uno mantenga las relaciones son, diríamos, buenas, ¿no? Es decir, hubo un periodo en que el siglo pasado, sobre todo, en que la Iglesia era una institución prácticamente desconocida e ignorada.
Ahora, es decir, somos reconocidos, se nos invita a todos los actos públicos, es decir, le gusta a las autoridades la presencia de la Iglesia. Es decir, hemos nosotros, como yo pertenezco al Consejo Permanente porque además soy vicepresidente de la Conferencia Episcopal en este momento. Tuve la gracia también de ser 2 periodos presidente de la Conferencia Episcopal. Soy por segunda vez reelegido en el mes de noviembre. O sea, que tiene prestigio la Iglesia allí, que eso es importante. Sí, se hizo una encuesta, dice una encuestadora católica, sino digamos, sin ninguna... y cuáles las instituciones de mayor credibilidad en el país, y la Iglesia Católica tuvo el porcentaje más alto de credibilidad en el país. O sea que para nosotros, aún dentro de un país laico, es decir, es una bendición de que sea la Iglesia respetada. Háblenos, Monseñor, de su diócesis. A ver, ¿cómo...? Bueno, mi diócesis se definiría como una diócesis rural. Es decir, son 22.600 kilómetros cuadrados, con una población de 122.000 habitantes, o sea que muy dispersa. O sea, el trabajo del obispo, más que nada, el más cansador es precisamente el recorrer, digamos así, todas las poblaciones. ¿Cuántas diócesis, cuántas parroquias tienen? Son 16 parroquias y 86 capillas, porque no podemos hacer más parroquias. O sea que puntos de atención que hay que visitar son 100 lugares que tiene que tener el obispo. Para eso tengo, para atención de la diócesis, tengo 30 sacerdotes, 65 religiosas y unos 300 catequistas. ¿Y las congregaciones que están allí, cuáles son las que colaboran? Las colaboran, tenemos los salesianos, los pobres siervos de la Divina Providencia, tenemos los palotinos, los hermanos maristas, la familia de María. ¿Los dominicos? Los dominicos están en el Uruguay, pero no en mi diócesis. Los dominicos no están en mi diócesis. ¿Jesuitas? Jesuitas están en Uruguay, pero no están en mi diócesis. Pero ellos colaboran, por ejemplo, hicieron una gran misión los jesuitas este verano con todos los estudiantes de la Universidad Católica y con toda la red ignaciana. Ellos vinieron más de 100 misioneros a misionar la diócesis, y era todo promovido por los jesuitas. ¿Y vocaciones? ¿Cómo andan ustedes de vocaciones? Bueno, vocaciones tenemos, son 10 diócesis, y el seminario mayor en este momento tiene 40 seminaristas, para una población del país que son 3 millones de habitantes. Claro, las vocaciones del clero diocesano, no cuento las vocaciones. ¿Y hay un solo seminario? Un solo seminario mayor para el clero diocesano. Después que ¿En todo el país? En todo el país, que está en Montevideo, del cual yo fui rector 10 años. Sí, lo hemos dicho antes. Sí. Y después, y todos los estudiantes religiosos, que creo que llegan a un centenar, también las comunidades religiosas, hacen sus estudios en la Facultad de Teología del Uruguay, que conceden el título de doctor en teología. Tenemos una facultad de teología en Montevideo. ¿Independiente de la Universidad Civil? Independiente de la Universidad Civil e independiente de la Universidad Católica también. Es facultad de teología, ¿no verdad?, dependiente, ¿no verdad?, de la Conferencia Episcopal. Muy bien. ¿Cómo es la fe de los católicos? ¿Cómo viven la fe cristiana los católicos de allí? Bueno, en su mayoría, diríamos, es decir, que sobre todo de los bautizados, la práctica religiosa, diríamos, señalado por la misa dominical, siempre ha sido mínima. Un 3% de los católicos participan en la Eucaristía dominical, en Montevideo un 4% en el interior. Es decir, más bien la práctica religiosa se reduce, ¿no verdad?, digamos, al bautismo, la primera comunión, es decir, confirmación, matrimonio religioso, es decir, ese porcentaje es menor. Ahora, los católicos, es decir, comprometidos, están realmente comprometidos. O sea que, porque vivir en el ambiente que siempre hemos vivido, en un ambiente no favorable, ¿no? Es decir, a la fe, es decir, ha hecho que la fortaleza de los católicos comprometidos, es decir, movimientos, cursillos de cristiandad, encuentros matrimoniales, es decir, sean comprometidos, es decir, a fondo, es decir, con su fe, es decir, y con la Iglesia. Usted ha hablado de laicismo y que solo hay un 70% o un 50% de esos creyentes. ¿En qué creen los demás?
¿qué otras fes o qué otras profesiones hay allí? Y bueno, tenemos en verdad, ahí están las iglesias tradicionales, bautistas, luterana, tenemos también muchos que pertenecen en verdad a las sectas, y algunos que creen en Dios, pero que no se identifican con ninguna institución. También, es decir, porque el porcentaje de otros adheridos a una religión, esos 70% sería es un 3%. 54% iglesia católica, 54% iglesia católica, un 3% a otras denominaciones religiosas, y el resto, es decir, son creyentes en Dios, pero no adscritos a ninguna iglesia. A ninguna iglesia. Sí. Y los otros, el 30%, digamos, son agnósticos o ateos. Sí. Estas sectas o estos, diríamos, otras confesiones, ¿captan también cristianos? ¿Molestan a los católicos? Sí, captan, pero claro, como el uruguayo es un tanto también indiferente a lo religioso, es decir, el mismo trabajo de evangelización que tiene la Iglesia Católica también los tienen ellos. Y tienen muchísimas audiciones por radio, pero es decir, la concurrencia también, digamos, es reducida, ¿no? Hemos hecho a veces en la diócesis algunos encuestas y hemos visto que los grupos son pequeños, ¿no? Claro, otras partes de América Latina, por supuesto que el fenómeno, ¿verdad?, de las sectas es más importante y mayor peso que, ¿no?, verdad, que en el Uruguay. Pero no desconocemos, ¿no?, verdad, también esta situación, ¿no? Sí. Estamos haciendo una entrevista al obispo de Florida, en Uruguay, Monseñor Raúl Escarrone. Monseñor, cambiando de tercio, ¿cómo ve usted España? ¿Cómo ve usted a los españoles en nuestras comunidades cristianas en el poco tiempo que ha estado aquí? Porque son 4 o 5 días, ¿no? Bueno, es decir, es un poco osado, ¿no, verdad?, en poco tiempo dar una opinión, ¿no, verdad?, sobre España, ¿no?, viviendo acá. Sí. Pero es decir, uno tiene también noticias, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que lo que más me llama la atención es decir que ese, digamos así, el laicismo agresivo que hay en España, es decir, es mucho más agresivo que el que hemos vivido nosotros, es decir, en nuestro país, ¿no? Sí. Y el aspecto y un poco también de los valores que promueve la Iglesia, ¿no?, en cuanto, digamos así, al matrimonio, la fidelidad, es decir, la defensa de la vida, es decir, como que para nosotros la España católica, es decir, como que se ha ido mucho más allá de lo que han ido, por lo menos en Uruguay. Por supuesto que en Uruguay también se está trabajando en este momento por la despenalización del aborto. Sí. En las cámaras. Todavía está penalizado. Hasta hoy, el día que estamos, el aborto está penalizado. Pero el presidente nuestro, que es, como dije yo, es socialista, Tabaré Vázquez, ya en su campaña electoral, antes de ser elegido, él dijo, si en mi mandato las cámaras llegan a aprobar la extensión de aborto, yo, como médico, dice, por razones científicas y filosóficas, porque él es agnóstico, es decir, yo voy a vetarlo. Y eso que dijo antes de las elecciones, ahora que se están moviendo en las cámaras, ¿no, verdad?, para esto, él lo ha vuelto a repetir y reafirmar. Por razones científicas y filosóficas, yo voy a vetar, ¿no, verdad?, la despenalización del aborto, porque sé que desde el momento de la fecundación allí hay una vida. Los matrimonios todavía de homosexuales no han sido aprobados, la adopción de hijos tampoco, es decir, pero siempre sabemos que hay presiones y no sabemos dónde se va a llegar, pero en este momento, es decir, yo digo un poco que llama poderosamente la atención, así como que la que para nosotros era, ¿no, verdad?, es decir, años atrás, la católica, es decir, que haya ido tan lejos, pero siempre yo creo que es necesario en todos estos temas que son temas urticantes, ¿no? Sí. Y que ponen, la verdad, a veces a la Iglesia, vamos a decirle, en la picota, tener el pensamiento de San Pablo. San Pablo decía,
vence el mal haciendo el bien. Y eso fue el ejemplo de Benedicto XVI, cuando vino el año pasado al Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, que él dijo: yo aquí no vengo a hablar contra nadie, sino vengo a hablar sobre el matrimonio, la célula básica de la sociedad. Así, a favor, no vengo a hablar, etc. Pues el principio de que siempre hablar, es decir, hablar, actuar por el bien, es decir, para que el mal, lo que creemos que está el mal, es decir, desaparezca. ¿A usted le parece que la Iglesia en España está perseguida? No, precisamente con estas manifestaciones. Yo no sé si perseguida, ¿no? ¿Verdad? Pero al menos molestada, creo. Molestada, ¿no? Molestada, ¿no? No sé. Molestada. Digo, es una impresión que da alguien que viene de fuera, que ya digo, es muy osado opinar, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sobre un país, ¿no? ¿Verdad? No viviendo en él, ¿no? Pero puede ser que sea molestada. Si no, no perseguida, no creo. Claro. Si tuviera que usted hacer una comparación, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto social, entre España y Uruguay, ¿qué semejanzas y qué diferencias establecería usted? Por lo que usted ha visto. Porque somos hermanos en cuanto a que hablamos la misma lengua y aquellos países fueron conquistados por España y todo esto. Exacto, y tenemos también mucha presencia española todavía en nuestras misiones, ¿no? Es decir, hay muchos sacerdotes, aunque cada vez menos, envían misioneros sacerdotes españoles y religiosos. Llegará un momento que quizá ustedes nos tengan que mandar nosotros. Eso es lo que están diciendo los obispos. Los obispos dicen, América va a tener que... Sí. Bueno, yo creo que tenemos el mismo idioma, tenemos una sintonía, una cantidad, ¿no? ¿Verdad?, de problemas similares, que muchos, ¿no? ¿Verdad?, ven España por la inmigración, digo así, sumamente importante de los países latinoamericanos, no muchos uruguayos, ¿no? ¿Verdad?, aunque no son el porcentaje más grande, son más los ecuatorianos o de otros países que migran a España. Y en ese sentido que pueden ayudar muchísimo, ¿no? ¿Verdad?, España a la situación, porque la situación de nuestros países es una situación de pobreza. Es decir, se nota que aquí el nivel económico es en todos los aspectos, ¿no? ¿Verdad? El aspecto social, el aspecto eclesial también, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, ¿no? Es que aquí en Mallorca también es una de las comunidades autónomas de nivel de vida más elevado de toda España. Sí. Por ejemplo, nosotros, como entre diferencias que hay, Uruguay no es el país más pobre de América Latina. Paraguay lo es más. Haití lo es mucho más pobre, pero la Iglesia quizá sea la más pobre de América Latina, porque no tenemos ninguna subvención del Estado. Eso es lo que le quería preguntar yo, ¿de qué viven ustedes? De la buena voluntad de la gente, de las ayudas, ¿no? ¿Verdad?, del exterior, que las instituciones, ¿no? ¿Verdad?, exterior, Manos Unidas o la Conferencia Episcopal, sobre todo Alemania ayuda muchísimo, pero cada vez menos, está recordada. ¿Ustedes no tienen ninguna asignación del Estado? Absoluta, ni nada, ni para enseñanza. Pero la enseñanza en los colegios que estén concertados, no hay concertados. Nada, es decir, un padre que quiere educar a sus hijos en los colegios católicos tiene que pagar 2 veces la enseñanza, pagar los impuestos al Estado de la enseñanza pública y después pagar al colegio. Y tenemos unos 20 colegios que están peligrando en cerrarse porque no se puede mantener. Pero es que el Estado no reconoce los estudios que hacen sus colegios. Lo reconocen los estudios, pero no subvenciona. No subvenciona, pues eso es una contradicción, ¿no? No subvenciona, sí, no es contradicción, es injusticia. Yo reconozco el título que tienes, pero no te pago. Es injusticia, sí. Así que ese es unos problemas serios que tenemos en el Usted ha insinuado ya una cosa, programas de colaboración entre España y Uruguay. Sí, es decir... ¿A nivel de Estado usted sabe si hay colaboración? ¿A nivel de gobiernos? No, que yo sepa, sí, oficialmente no, sino pequeñas comunidades. Por ejemplo, la comunidad de Mallorca, por ejemplo, va a colaborar en este proyecto concreto, proyecto Hombre. ¿A nivel de gobierno? Pero es de gobierno de acá de la comunidad de Mallorca, pero a nivel de gobierno... ¿A nivel de gobierno central de Madrid? De Madrid, que no.
que yo sepa. No de que hay ayudas, porque usted ha hablado antes de la deuda externa, tal, no sabía si dentro de esa deuda había alguna deuda española. No, con Estados Unidos. Con Estados Unidos. O sea que España nada. Sí. ¿Y qué programas conoce usted de esta, o sea, de aquí de Baleares, del gobierno pero el que yo conozco correctamente es este. El del Proyecto Hombre. Proyecto Hombre. Sí que hay gente, por ejemplo, en mi diócesis que tiene su origen acá, incluso el año pasado fueron de acá del gobierno a unas casas, unas fincas, ¿no verdad? Que hay unos tambos allá, que incluso se llama Baleares también, que el mismo nombre. Estuve allí, me invitaron a mí, yo estuve con ellos, y mañana nos vamos a encontrar en la consejería, ¿no? Acá aquí en el gobierno balear. Balear, sí. Para colaborar en este proyecto, creo que va a salir alguna ayuda, ¿no? Por eso y aparte de esta obra que me dice usted que se llama Renacer, sí, ¿tiene la Iglesia, o sea, su diócesis, tiene otros proyectos sociales? Sí, tenemos, es decir, para recuperación de drogadictos. Después tenemos el otro proyecto que está en la misma ciudad, de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que tienen un hogar para atención de los enfermos terminales de SIDA, y después tienen un merendero para darle de comer a los niños de la calle, 150 niños. Ese es fuerte también, atendido por 4 religiosas de las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad. Y después en distintos barrios de la ciudad y en otras ciudades también de la diócesis, también tenemos ayuda a los niños de la calle, muchos merenderos, en los cuales se da de comer. Tenemos un hogar diurno para ancianos que viven solos, o sea que en la medida es, como decía Madre Teresa, una gota en ese océano inmenso, pero esa gota... niños de la calle, es algo que nosotros aquí no lo conocemos, pero que andan mendigando, que no tienen con qué alimentarse. ¿Abandonados por sus padres? No, abandonados no, pero vuelven, ¿no verdad?, a su casa, pero no tienen no tienen alimentación o una alimentación muy precaria, ¿no? Así que... ¿Y las ONGs, qué ONGs o organizaciones no gubernamentales trabajan por allí? Bueno, Usted ha hablado de Manos Unidas. ¿Cáritas existe allí? Existe Cáritas, sí, Cáritas. Tenemos también como obra social Obra Kolping, no sé si es conocida acá. Adolfo Kolping fue un sacerdote alemán, que él era zapatero, se hizo sacerdote y después fundó esta obra, es de origen alemán. Y trabaja también con jóvenes y con familias, es decir, sencillas, humildes, promoviendo sus trabajos, sus manualidades. Y en la diócesis tenemos más de 50 grupos de Kolping, es fuerte en la diócesis. Diríamos que la diócesis más fuerte del Uruguay es en la mía, ¿no? Estamos entrevistando al obispo Monseñor Raúl Escarrone, obispo de la diócesis de Florida en Uruguay. Hay un acontecimiento actual que llama la atención a toda la Iglesia Universal, y es la reunión, la 5ª conferencia del episcopado sudamericano o latinoamericano, que se celebra en Argentina, en Brasil, en Aparecida. Creo que su conferencia episcopal ha aportado algún documento. Háblenos del documento ese que ha aportado a la conferencia latinoamericana. Bueno, como todos saben, esta es la 5ª conferencia, hubo 5 anteriores. La anterior fue en Santo Domingo, ahí tuve la gracia de participar, porque en ese momento yo era presidente de la conferencia episcopal del Uruguay. De Uruguay, en esta conferencia van a participar el presidente actual de la conferencia, que es el obispo de Mercedes, y un delegado, porque la participación no es de todo el episcopado latinoamericano, porque en América Latina somos más de 1000 obispos, entonces es imposible, participar. Entonces participa, además del presidente, un obispo cada 8. Nosotros somos 13, así que tenemos uno solo. Ustedes son 13 obispos en Uruguay. 13 obispos. Y uno. Así que va uno, más el presidente, y después ha sido el arzobispo elegido por el Papa. Así que son 3 obispos, después un sacerdote. ¿Y a usted no le toca?
No me toca, únicamente si hubiera enfermado el presidente, tendría que haber ido como yo. sustituto, ¿no? Sí, pero además no quería venir porque tenía este otro programa por acá. Le hubiera casi coincidió, porque ya tienen que estar allí, sí, claro, llegando, porque el Papa no sé si salió hoy ya o estos días sale, o mañana ya sale para allá, ¿no? Bueno, como dicen, el contenido de la aportación es difícil un poco hacer en pocos minutos, es decir, una síntesis del documento, del aporte de la Conferencia Episcopal, porque ha sido un documento de muchas páginas y trabajado por todas las comunidades parroquiales y todas las diócesis del Uruguay, que durante mucho tiempo se fue trabajando unas fichas de trabajo en relación a diferentes aspectos de la Iglesia. Y bueno, de ese trabajo se hizo una síntesis y se envió, ¿no verdad?, al CELAN, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el cual ese documento lo unió a todos los documentos de todas las conferencias e hizo el trabajo de síntesis que también nos llegó a nosotros en un libro. Todos saben que el tema de esta asamblea fue fijado por el Papa Benedicto XVI y se llama Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que los pueblos en Él tengan vida abundante, para que en Él tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ese es el tema, es decir, diríamos así, básico, que es el discipulado, es decir, cómo ser discípulo de Jesucristo, es decir, hoy, en el siglo XXI. Ciertamente que las cosas fundamentales, ¿no verdad?, que son las verdades de fe, no van a cambiar, pero el mundo de hoy nos presenta desafíos a nosotros, es decir, muy distintos, es decir, de los que teníamos, ¿no verdad?, hace unos años. Entonces, cómo insertarnos como discípulos en este mundo de hoy globalizado, este mundo, ¿no verdad?, de la ciencia y la técnica, ¿no verdad?, Pero en América, digo, debe tener sus propios desafíos diferentes de los de Europa, los desafíos fundamentales, ¿no verdad?, que también se pide, por como se dice, ser discípulo de Jesucristo frente a la invasión de las sectas, ¿no verdad?, frente al pluralismo, debe decir, generalizado, frente a veces a la indiferencia religiosa, así que son, digamos, los problemas fundamentales a veces de América Latina. Cómo hacer, ¿no verdad?, que la gente descubra nuevamente en Jesucristo, que es camino, verdad y vida, y que es la plenitud, verdad y vida del hombre, ¿no? Es decir, que siendo cristiano no se pierde nada, al contrario, uno se gana no solamente en cuanto a la fe, sino también en cuanto a humanidad. Jesucristo nos ayuda a que seamos más humanos, es decir, el mundo ha progresado muchísimo técnica, científicamente, es decir, en muchos aspectos, pero sabemos que el mundo no ha progresado en humanidad. Es decir, es un mundo difícil, competitivo. ¿Cómo le parece a Monseñor que ha evolucionado la teología de América Latina desde la primera conferencia episcopal, la primera conferencia latinoamericana, hasta la actual? Dice, bueno, es decir, sabemos que la conferencia de Medellín tocó muchísimo los aspectos, digamos, y sociales. Sí. Digamos que es y no ha sido negada, sino que sigue reafirmada, ¿no?, en todos sus compromisos. Pero sabemos nosotros que la fe es como la cruz, ¿no verdad?, que tiene los dos brazos, ¿no? El brazo, digamos así, horizontal y el brazo vertical, ¿no? Y entonces creo que hay que conjugar y hacer una síntesis entre los dos aspectos, ¿no? Como decía un obispo latinoamericano, Monseñor Angelelli, dice, en Argentina tenemos que tener un oído puesto en Dios y un oído puesto en el pueblo. Y entonces ahí hacer esa síntesis, digamos así, para que la fe sea lo que tiene que ser, sea liberador, ¿no verdad?, de todas las ataduras, ¿no verdad?, que oprimen al hombre actual. Es decir, pueden cambiar, es decir, las cosas que nos atan, es decir, pero todo aquello que ata, que hace que el hombre sea menos hombre, que nosotros llamamos con ese nombre que a nos gusta decir que es pecado, es decir, como ser plenamente libres. Si la fe no nos lleva a ser plenamente libres, no es la fe de Jesucristo, nuestro liberador y salvador. Hay una pregunta obligada a un obispo latinoamericano, y es la a veces discutida teología de la liberación. Sí. Bueno, como todos saben, la teología de la liberación, es decir, nunca ha sido suprimida por la Iglesia, ha sido puntualizada y ajustada. Es decir, la teología de la liberación es aceptada por la Iglesia, solamente es decir que
hay algunos aspectos, es decir, que se infiltran y que son, diríamos así, de origen marxistas, que en la teología de la liberación, que la Iglesia no acepta. ¿Cuáles son esos aspectos? Es decir, la lucha de clases. La Iglesia, además, no admite por el Evangelio, ¿no, verdad? Es decir, es uno de los aspectos fundamentales en los cuales nos queremos, nosotros vamos a enfrentar. ¿La opción por los pobres? La opción por los pobres no es negada. Es una opción evangélica, la opción por los pobres. Eso es. Claro. El Papa le visitó a usted en su diócesis al año de haberle nombrado, ¿no es así? Sí, el Papa Juan Pablo II. Nombrado obispo de Florida antes del año. Antes yo llegué a Florida un 15 de agosto. Tuvo usted que preparar esa visita. El 15 de agosto llegué a Florida y el 8 de mayo el Papa estaba ahí. Bueno, le digo esto porque ahora vuelve el Papa otra vez a Brasil. Sí. ¿Qué esperan ustedes de esa visita del Papa a Brasil? Porque la presencia del Papa siempre... Sí, esperamos mucho de Benedicto XVI. Da esperanza, ¿no? Sí, esperamos. Como todos ya van captando, es una personalidad totalmente distinta de Juan Pablo II, pero como que sigue la línea de Juan Pablo II, con una presión teológica, es decir, maravillosa. Es decir, la gente veía mucho los viajes el encuentro de Juan Pablo II a la gente, los viajes a los países, que eso alegraba mucho. Siempre era una fiesta la llegada de Juan Pablo II. Todos tenemos que reconocer que Benedicto XVI tiene 20 años más que no está para tantos trotes. No está para tantos trotes, ¿no? Y lo que hemos visto en estos 2 años que llevan ha sido realmente la de no ser el prefecto de la congregación de la fe como era antes, el guardián de la fe, sino el pastor de la Iglesia universal, ¿no? Todos temíamos de que siguiera con la línea. Sí. Claro, lo que pasa es que a veces hay que escuchar y hay que leer. Es decir, había un teólogo, no sé si Olegario Cardenal o uno de estos teólogos españoles, que decía, Benedicto XVI no necesita defensores, Benedicto XVI necesita lectores. Ya nos sorprendió a muchos con la encíclica de Euskaritas. Exacto. Pero después hay que ver de todos los discursos que él va teniendo, es decir, a lo largo del año, los encuentros que tiene. Él tiene un estilo distinto. Él, por ejemplo, ya en varias oportunidades se ha puesto enfrente de grupos sacerdotes de algunas diócesis, de Roma, de Albano, y dice, ustedes pregúntenme lo que quieran preguntarme. ¿Usted ha hablado una vez con él? Es decir, tuve la gracia, él fue elegido el 19 de abril de 2005. Él me recibió en su escritorio el 14 de mayo del 2005, o sea que antes del mes de haber sido nombrado me recibió. ¿Que era la visita al Límina? No, fue una diferencia que tuvo porque ese año cumplía las bodas de oro sacerdotales. Por eso, ¿no? Entonces ahí me recibió, me saludó, me auguró, me preguntó por la diócesis, así que tuve la gracia que antes del mes, así que fue la única vez que tuve con él, pero fue un encuentro muy fraterno, muy afectuoso, y además con motivo de mi boda de oro me envió una carta realmente maravillosa, que hasta el mismo anuncio decía, jamás vi una carta escrita así, ¿no? Así, sí, con un calor de padre. Monseñor, sí. Díganos a todos los mallorquines qué podemos hacer nosotros por Uruguay, aparte de rezar, que eso supongo que ya se da por hecho, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que lo que podemos hacer es decir, uno no va a decir cosas concretas, es decir, pero también digamos, tener un sentido de solidaridad. Es decir, aunque uno dicen que lo que sobra hay que darlo, pero un cristiano tiene también que dar hasta que duela, ¿no? Entonces también en la medida de las posibilidades que pueden ayudar a nuestras obras sociales, a nuestras obras pastorales, en nuestras iglesias, así tan carenciadas, tan necesitadas, ¿no, verdad?, para que no sea un problema y un dolor de cabeza, es decir, y se pueda llevar adelante, ¿no, verdad?, esa evangelización liberadora, ¿no, verdad?, compartida y solidaria, es decir, que Jesucristo quiere y que nosotros deseamos. Y también esperamos ahora las nuevas directivas de esta 5ª conferencia del Episcopado en Aparecida. Muy bien, nos queda ya muy poco tiempo, tenemos que ir aterrizando.
tiene usted las cámaras para decir Bueno. lo que usted quiera. Bueno, quizá lo que tenía que haber dicho tenía que haber sido con mayor precisión, pero llegué aquí a Manacor y mi amigo Pedro Adrover me sacó de su casa y me trajo para acá para que hablara. O sea que fue una cuestión, fue una entrevista improvisada. De haberlo sabido podía haberla preparado más, haber traído datos más concretos. No hubiera sido tan espontánea, pero ha sido una entrevista no es de corazón y bueno. Yo le quiero decir a usted que usted ha venido a Manacor a ver a Pedro Adrover, pero a través de las pantallas ha venido usted a ver a todo Manacor. Bueno, muchísimas gracias, saludos para todos. Que Dios los bendiga, ¿no verdad? Y que podamos seguir, ¿no verdad?, trabajando para que este mundo haya más paz, más solidaridad, ¿no verdad? Y entre todos, ¿no?, ayudando los unos a los otros, podemos mejorar este mundo que Dios nos ha regalado y que podemos nosotros colaborar con esa bendición que Dios permanentemente nos da cada día. Muy bien, muchísimas gracias, Monseñor Raúl Escarrone, obispo de Florida en Uruguay. Les agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo esta deferencia que ha tenido y perdónenos que haya sido de una forma tan súbita y tan improvisada, pero yo creo que nuestros televidentes lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Bueno, un saludo a todos. I a ustedes, senyors espectadors que han seguit el programa d'avui de Sal i Llum, mos despedim, vos agraïm sincerament l'atenció que heu prestada i la setmana que ve tornem a estar amb vosaltres en aquest programa. Molt bona nit. Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Benvinguts una altra setmana en el programa Sal i Llum. Avui volem entrevistar a una personalitat que ha vengut de Sud-amèrica a Espanya per uns motius que després ell ens explicarà. Es tracta de Raúl Escarrone. És bisbe d'una de les diòcesis d'Uruguai que se diu Florida. Monsenyor Escarrone va néixer a Montevideo l'any 1931, va ser ordenat de prevere l'any 55 per el nunci apostòlic Alfredo Pacini. Posteriorment va ser nomenat bisbe i abans de ser nomenat bisbe va cursar estudis de ciències socials a la Universitat Gregoriana de Roma i posteriorment va ser 10 anys rector del seminari interdiocesà. En el mes d'octubre, el mes de desembre de 1982, el papa el va nomenar bisbe auxiliar de Montevideo, allà on va estar 5 anys. Es una entrevista un poco
sorpresiva, sí, porque no la esperaba, en esta visita a Manacor, a visitar a un gran amigo, a Pedro Adrover, pero el motivo fundamental de venir a España, es decir, han sido dos motivos. De este viaje, que es un viaje sumamente breve, partí de Montevideo, de Uruguay, el 3 de mayo y vuelvo el 14. Han sido tres motivos. El primero, estuve 4 o 5 días del fin de semana pasada en la ciudad de Antequera, donde participé en la beatificación de la Madre Carmen del Niño Jesús, fundadora de las franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, que tiene allí su casa madre, en donde precisamente nació la Madre Carmen. ¿Por qué vine acá? Pues esta comunidad, aunque no es muy grande, tiene unas 350 religiosas, tiene algunas misiones fuera de España. Además, i en el 87 ja va ser nomenat bisbe de la diòcesis de Florida. L'any 2005 va celebrar les seves bodes d'or i allà li varen fer un homenatge. En el sermó de la missa de les bodes d'or, el bisbe Raúl Escarrone va dir el següent: «No estoy dispuesto a vivir una vida mediocre y sin sentido, pero le pido a Él que me conceda un corazón dispuesto a gozar con las cosas pequeñas como si fueran grandes y descubrir la pequeñez que encierran las cosas que sin Dios consideramos grandes, y que con el paso del tiempo no pierda la capacidad de maravillarme, pues Él siempre tiene algo nuevo para comunicarnos». Buenas noches, Monseñor Escarrone. Bienvenido a España. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay una pregunta que es obligada. ¿Qué hace usted por aquí? Bueno, en primer lugar, que hay también acá en el canal, tener España en varios lugares, el sur de España, en Barcelona, es decir, tienen también en América Latina. Y en el país más lejano, la misión que tiene más lejana es precisamente en Uruguay, donde tienen 2 comunidades, y las 2 comunidades las tienen precisamente en mi diócesis. Tienen en un pueblo un colegio para niños pobres, y tienen también una obra social para niños de la calle, un barrio pobre también en otra ciudad también de mi diócesis. Entonces era un sentido de gratitud, ¿no verdad?, estas religiosas que hace ya más de 30 años que están trabajando allí en la diócesis, desinteresadamente, y la mayoría españolas, a veces alguna centroamericana, el participar en esta celebración que para ellos es sumamente significativo. Sí. ¿Y aquí en Mallorca particular? Y en Mallorca particularmente es porque entre las obras sociales, que tenemos varias obras sociales en la diócesis,